Que el Señor nos bendiga en este día. Para la gloria del Señor, estamos nuevamente en el servicio de estudio. Para el Señor, la gloria y bendición de nuestras vidas. Me corresponde hablar en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 15 específicamente, donde dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Pero quiero también leer el versículo 14, ¿verdad? Porque el 15 es el resultado del 14, que dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces leo el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Y fíjense como dice el 16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Entonces, ¿qué decimos aquí? De que Dios es justo, ¿verdad? Podemos dar el título aquí, la, la absoluta imparcialidad del juicio de Dios. Y es importante resaltar, ¿verdad?, que nuestro Dios es tan perfecto que en el mismo en el mismo capítulo 2, el Señor nos habla a través de su palabra, donde nos dice, versículo 1, por lo cual eres hombre inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Entonces, ¿qué es lo que el Señor en esta mañana quiere resaltar en nuestras vidas? Alabado sea el nombre de Jesús, lo que Él nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Una conciencia de que es un regalo. ¿Un regalo para qué? Para que ella nos dicta, ¿verdad?, a nuestros corazones cuando estamos haciendo lo malo, cuando nos acusa o cuando nos defiende. Alabado sea el nombre del Rey de Gloria. Entonces, ¿qué podemos decir de la conciencia como concepto? Es la capacidad que tenemos los seres humanos de ser conscientes de nosotros mismos, de nuestras emociones, pensamientos y acciones. Podemos ver en la misma palabra del Señor, tenemos muchos ejemplos, pero para citar solo dos. Tenemos en el mismo libro de Romanos, ¿verdad? Capítulo 7, que podemos decir allí en el libro de Romanos, capítulo 7, ¿verdad? Versículo 7 en adelante, donde Pablo hace una descripción sobre la lucha contra el pecado. Bendito sea el poder del Señor. O sea, Pablo, según lo que hemos dicho aquí, ¿verdad?, que dice, ¿y qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocerá la codicia si la ley no dijera no codiciéis. Entonces ahí Pablo hace una descripción, está consciente, ¿verdad? Como decíamos al principio, que es la capacidad que tenemos, ¿verdad?, de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Pablo sabe que él tenía, ¿verdad?, una lucha terrible, porque como dice en el versículo 6, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo la ley que es buena. Y en el 15, o sea, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahí hay una lucha y hay una conciencia. ¿Qué está haciendo aquí Pablo, verdad? Está reconociendo, ¿verdad? Está reconociendo
una emoción, un pensamiento y una acción. Hay tres puntos fundamentales en esta descripción, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí, la lucha contra el pecado. Y para eso fue que el Señor nos da esta, este regalo de la conciencia, ¿verdad? Porque dice que está escrita ¿a dónde? En nuestro corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces podemos describir, podemos reconocer que esta conciencia que el Señor nos ha otorgado, ¿verdad? Tenemos que, primero nos hace consciente, valga la redundancia, de que hay una necesidad premiante de que necesitamos ser guiados, los que ya hemos sido salvos, alabado sea el nombre de Jesús, como los de aquellos que no han sido salvos, ¿verdad? Entonces, es tan terrible también esta parte que el Señor me llevaba cuando meditaba en este estudio al libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. No lo voy a leer todo por factor tiempo, donde hay una enseñanza o una historia que le está dando el Señor Jesús a sus discípulos sobre la muerte o la vida, la comparación de el rico y Lázaro, que los dos tuvieron una vida súper diferente. Lázaro era un mendigo, Lázaro estaba enfermo, Lázaro estaba en las puertas, por decir algo, donde estaba el rico, perdón, con sus agasajos, con sus fiestas, y más sin embargo Lázaro era azotado por enfermedades, por llagas, que dice, perdón, ahí mismo que los mismos perros lambían esas llagas. Y me llama la atención, ¿verdad? Que allí, en ese momento, hace referencia al rico, dice que se acuerda, se acuerda que donde él está y vio, y se acuerda que tiene familia, se acuerda que tiene hermanos, sabe la condición donde él está, sabe su acción que lo llevó hasta ese lugar. Entonces es tan terrible esa parte porque lo cuento para la gloria del Señor. En los tiempos, en los primeros tiempos, años que yo le serví al Señor, tenía mucha inquietud cuando las personas morían y yo pensaba que, ay, Dios mío, se murió y no fue salvo. Y eso me atacaba terriblemente mi corazón y era una tristeza terrible, terrible. Pero a través de un estudio, escuchando en la BBN, el hermano Adrián Roger, la gloria del Señor, Dios me dio paz. ¿Por qué? Porque el Señor, para el infierno no va nadie sin que antes el Señor le haya dado la oportunidad. O sea, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando yo escuché ese estudio, vino a mi corazón la bendita paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es eso, por eso es que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 1, nosotros somos inexcusables, no tenemos excusa ante un Dios misericordioso, ante un Dios que tiene un juicio imparcial, ¿verdad? La absoluta imparcialidad del juicio de Dios. Entonces, fíjense que el rico, tuvo conciencia de sí mismo, de esa emoción que lo estaba carcomiendo porque sentía que estaba atormentado, ¿verdad? Y los pensamientos y acciones que era, él tuvo un pensamiento, oye, yo tengo hermanos, yo tengo familia, y accionó, le dijo, habló, mas sin embargo no hubo más oportunidad. Qué terrible, ¿verdad? O sea, que las personas en el infierno tienen conciencia que están en esa situación ahorita, pero no porque Dios los envió a ese lugar. La persona decide ir a la eternidad con Cristo o a la eternidad a la condenación. Qué tremendo. Por eso es que no tenemos excusa ante el Señor. Entonces, ¿qué podemos decir de la conciencia? Como lo he nombrado anteriormente, es un regalo
que el Señor nos da. ¿Cómo nosotros podemos ayudar la conciencia? La conciencia es como una voz, ¿verdad? Interior que tenemos, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Es una voz interior que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Nos ayuda a examinar con lealtad, con sinceridad, nuestros pensamientos y sentimientos más profundos, ¿verdad? Glorioso Dios. Nosotros debemos educar la conciencia. ¿Por qué? Porque el mismo Señor nos capacita, nos ha dado las herramientas preciosas, ¿verdad? Para nosotros, ¿cómo yo puedo educar la conciencia? Porque si yo tengo la conciencia, ¿verdad? Guiada por el Espíritu Santo, mi corazón va a reflejar, alabado sea el nombre de Jesús, lo que yo tengo, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces dice, el corazón es más traicionero que cualquier otra cosa y es desesperado. Eso lo dice Jeremías 17:9. Pero el Señor nos ha dado lo que les he comentado anteriormente, las herramientas, como lo podemos ver, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Glorificamos el nombre de nuestro Rey. En Romanos 9:1 nos dice, gloria a Dios. Romanos 9:1, un momentico por aquí. Me perdí Romanos. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, la conciencia, volvemos a hablar, aquí está hablando Pablo, que le da, gloria a Dios, aleluya, testimonio. O sea, es testigo. La conciencia es testigo, la verdad, en el Espíritu Santo. Aquí está una herramienta, ¿verdad? Para educar mi conciencia, yo debo estar en el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Gloria a Dios. Como lo dice, aleluya, que da testimonio de quién somos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. También podemos decir, ¿verdad? El mismo Señor nos ayuda a tener una buena conciencia. O sea, Él nos las da. La conciencia es un regalo como primer punto. Segundo, nos ayuda, tenemos que educarla, ¿verdad? Como tercer punto, Él nos puede ayudar a tener una buena conciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, y una de las formas que Él quiere ayudarnos es que debemos rendirnos, ¿verdad? Porque hemos hecho eso ante la presencia del Señor, porque la conciencia nos acusa cuando no hemos sido perdonados, que estamos en una condenación, ¿verdad? Cuando no tenemos a Cristo, pero gloria a Dios que el Espíritu Santo ha convencido nuestro corazón y nuestra conciencia nos dicta o nos dictaba que teníamos necesidad de un gran perdón del Señor. Gloria al que vive por los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces, como punto 3, el Señor nos ayuda a que tengamos buena conciencia. Gloria a Dios. En la Biblia aprendemos cómo piensa nuestro Dios, ¿verdad? Él nos ayuda a distinguir a lo que está bien y a lo que está mal, ¿verdad? Y fíjense ustedes, la conciencia nuestra es imperfecta y no podemos equivocar, pero tenemos que seguir la guía del Espíritu Santo y no la del corazón. Por eso es que decía anteriormente que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces, ¿qué podemos decir? Es un regalo. El Señor nos ayuda, quiere que eduquemos nuestra conciencia, ¿verdad? El Señor quiere que tengamos buena conciencia, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, donde dice Pablo,
Doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia. Pablo está reconociendo que el que lo ha ayudado a tener una limpia conciencia, ¿quién es? Es el mismo Señor. Y fíjense que también en el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 16, en cuanto a a educar nuestra conciencia, dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres, ¿verdad? Entonces, ahí el Señor quiere, ¿verdad? El esfuerzo. ¿Cómo yo puedo educar mi conciencia? Esforzándome a qué, agradar a aquel que me tomó, a ser santo cada día. Y una de la mejor manera de educar mi conciencia es saturarla de la palabra, conforme a la guía del Espíritu Santo. Qué bello es el Señor, ¿verdad? Que en su gran misericordia nos ha llamado para hacernos hijos e hijas. Gloria a Dios. Y fíjense como dice también en el libro de 2 Corintios 1:2, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios nos, nos da, no con sabiduría humana, perdón, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea, la gracia del Señor nos ayuda a que esta conciencia sea educada. Bendito gran poder de nuestro Señor en todo tiempo. Entonces, ¿qué hay diferencia en una conciencia mala, una conciencia buena, una conciencia mala? Pero ya ese punto le toca a mi hermana Grinohilda en cuanto a las mentes cauterizadas. Y es por eso que nosotros en todo tiempo debemos darle la gloria al Señor, que debemos saturar esa, esa conciencia, esa mente, lo que el Señor nos viene hablando de mente, conciencia. ¿Por qué? Porque hay conciencia. La conciencia nos hace de lo que es bueno, de lo que está bueno y de lo que está malo. Y pero cuando esa conciencia está aún guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ella nos hace accionar a qué? A recibir el perdón, a reconocer nuestros pecados ante aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario y fue levantado al tercer día, y por esa sangre hemos sido limpiadas mi conciencia, mi corazón en todo tiempo. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice eso? Como conclusión, vámonos rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, donde dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué tremendo, ¿verdad? Y ahí está hablando, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociada a la inmundicia santifican para la purificación de la carne, aquí está haciendo una comparación, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Qué importante es tener una conciencia limpia por medio de quién, de la gracia, del regalo, ¿verdad? Porque ella es la que nos indica, estás haciendo lo malo, estás haciendo lo bueno, pero nosotros tenemos una ventaja, que tenemos al Espíritu Santo, que nos guía a todo camino de verdad y de justicia y nos capacita, alabado sea el nombre de Jesús, de reconocer de que somos imperfectos, de que somos vulnerables, de que somos incapaces, porque la vida del cristiano evangélico lavado por la sangre de Jesús no puede ir independiente de la persona, persona del bendito Espíritu Santo. Siempre tiene que estar conectado con Él en todo momento, porque Él no va y viene, Él siempre permanece, porque Él reside en un corazón que ha confesado para salvación con su boca y cree en su corazón para
aleluya, para justificar, aleluya, gloria a Dios, sus pecados ante los ojos del Señor, no por nosotros, no por obras, porque Cristo nos justificó. Entonces, qué importante es la conciencia y es terrible cuando les comentaba anteriormente, cuando el rico se acordó, tuvo conciencia, tuvo razonamiento, que es conciencia, y también podemos ver cuando Adán y Eva al principio, ¿verdad? Ellos desobedecieron porque el Señor les dio una orden, pero cuando tuvieron esa conciencia, por eso es que la ley fue puesta, ¿verdad? Para saber, bueno, la ley es buena, claro que sí, la ley es buena, lo dice el mismo Pablo, porque si la ley no existiera, no supiera qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso es que nuestro Señor es perfecto en toda manera de actuar, en toda manera de dirigir a nuestras vidas, porque nosotros somos inexcusables delante del Señor. Ninguno tenemos. No, Señor, no pude, no, Señor, no me dijeron, no, Señor, no escuché. No, todo lo contrario. El Señor muestra su amor, el Señor muestra su misericordia, el Señor muestra su gran generosidad para con la humanidad, para con nuestras vidas, que si hemos creído en ese Dios perfecto y santo, hemos sido salvos. Y eso es lo más importante, una conciencia limpia, conducirnos en temor en todo tiempo. Amén. Espero en el nombre de Jesús que en esta mañana podamos ser edificados y que esta mente sea saturada con el poder del Espíritu Santo a través de la guía de la lámpara, como lo es la bendita palabra del Señor. Dios les bendiga y les guarde. La conciencia es una herramienta importante en nuestra vida. Nos ayuda a discernir la verdad de la mentira y a distinguir entre la voluntad de Dios y las tentaciones del mundo. Cuando nuestra conciencia nos acusa de hacer algo incorrecto, debemos prestar atención y considerar cómo podemos enmendar nuestra acción o pensamiento equivocado. De la misma manera, cuando nuestra conciencia nos defiende, podemos sentir la alegría y la paz dentro de nosotros. A menudo la vida nos presenta decisiones difíciles y momentos de incertidumbre, pero dentro de nosotros hay una voz que nos guía. ¿Quién es? Nuestra conciencia. Nos recuerda la importancia de ser fieles a nuestros valores y principios, actuando con honestidad y amor. Escuchar y seguir esa voz nos acerca a lo que realmente es justo y verdadero, brindándonos una paz que solo proviene de vivir de acuerdo con lo que sabemos en nuestro interior. Así, cada día se convierte en una nueva oportunidad para alinearnos con esa guía divina que reside en nuestros corazones. Buenos días, familias. Continúa bendiciendo en este nuevo día, nuestro nuevo martes de estudio y oración. Por aquí con el tema pues de las mentes de conciencias cauterizadas. En Tito 1, 15, 16 nos dice la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, una conciencia, bueno, cauterizada, pues se refiere a un estado en que la persona ha perdido la sensibilidad hacia el mal moral, a menudo relacionado pues con el pecado persistente en esas personas. Esto lleva pues a que la insensibilidad moral se ha ido, ¿cómo se dice? Pues atenuando debido a las acciones incorrectas repetidas, se hacen ya más frecuente la maldad pues en la persona. Y les impide pues para reconocer que están haciendo algo, las cosas malas. Y también se puede decir que en la insensibilidad moral, pues aquellas personas
son engañadas y se vuelven ajenos a sus acciones incorrectas, pues comprometiendo así su vida pues también moralmente. Y eso también es causado pues a la falta de atención, a mantener su conciencia libre del mal. Y bueno, y con el tiempo esta persona pues como se dice, pierde la capacidad de sentir culpa o remordimiento con respecto al pecado, pues que persistentemente va a estar en su vida. Y la importancia, pues, que nos habla la palabra de Dios acerca de la pureza, es que nosotros debemos de aplicarla todos los días, pues, a nuestra vida. Tratar de ser conscientes que, pues, de nuestras actitudes hacia este mundo y hacia los demás. Y debemos de mantener siempre nuestras mentes y corazones limpios, pues, de toda corrupción, de todas cosas malas. Podemos ver en el mundo, pues, cómo acontecen las cosas y discernir entre lo que está bueno y lo que está malo. Y nosotros, pues, debemos de ser personas sinceras, este, para relacionarnos, pues, con los demás y que demostremos con nuestras acciones, pues, que tenemos vidas puras para el Señor. Y también, pues, nos habla en Tito 16 de que nos dice, pues, que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y eso se podría también llamar como la hipocresía religiosa. El hecho, pues, de que afirme que uno conoce a Dios, no prácticamente quiere decir, pues, que nosotros somos unas personas de buena fe, porque con las acciones, pues, se niega totalmente lo que Dios quiere que demostremos a la humanidad. Y como se dice, pues nuestras acciones y nuestras actitudes no son la mejor forma, eh, digamos, cuando hacemos las cosas mal como el mundo lo hace, pues cuando una persona que es inconversa lleva una vida terrible, tanto con acciones como pensamientos. A veces también sucede así en la vida de un cristiano, pues que dice con su boca que es cristiano, que tiene la fe en el Señor, pero sus obras no muestran lo mismo, como también lo dice en Santiago 2:17. O sea, la fe y la obra son dos cosas muy importantes que debe de haber en la vida de un cristiano. Y también debemos de ser honestos, debemos de ser humildes. Esto también debe de estar siempre en nosotros para poder decir, pues, que realmente nosotros somos personas cristianas y poder y saber, pues, aceptar, reconocer también de que nosotros fallamos y que nos equivocamos, y que también la humildad y la honestidad son valores fundamentales que nos pueden ayudar a ser mejores cristianos y mejores personas cada día. Así que, bueno, la vida de un cristiano debe ser siempre, pues, estar aprendiendo, creciendo, dando esos mejores frutos para que las personas vean, pues, que realmente nosotros somos nuevas criaturas, tener corazones puros, corazones honestos. Y y bueno, y que nuestras acciones, pues, deben ir de la mano con nuestra creencia, pues no basta solo con decir que creo en Dios, y lo que estoy demostrando por medio de mis obras es todo lo contrario. Por eso es que eso se le llama, pues, hipocresía religiosa. Y que es una trampa, pues, en la que podemos caer fácilmente si no tenemos cuidado, pues, de nuestra vida cristiana. Que el Señor nos ayude y que siempre, pues, realmente seamos personas honestas, personas humildes, de que tengamos buenos frutos, de podernos saber comportar. Eh,
para dar a conocer al Señor, porque cuando el Señor también nos dice, ¿verdad? Que no es por nuestros frutos nos conoceréis. Y debemos pues de tomar siempre muy buenas decisiones dirigidas por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea el que nos ayude pues a crecer, a guardarnos y nosotros también cultivando cada día más pues una vida espiritual y vivir como se dice a la luz de la palabra y que el Señor nos dice qué ejemplo Él nos ha dado. Y también la palabra nos enseña pues cómo vivió nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, nuestro Señor, pues en su forma de ser, de hablar, de comportarse, Él se guardó. Bueno, hasta aquí, bueno, que el Señor nos ayude y nos siga guiando en poder ser personas puras, con mentes puras y que tengamos también siempre pues buenas acciones. Así que bueno, hasta aquí, que el Señor me le bendiga, el Señor les guarde, Señor, te pedimos en esta hora, Padre Santo, Padre bueno, Señor, que sea usted, mi Dios eterno, ayudándonos, Señor, cada día, bendito Padre, a que nosotros podamos, Dios mío, tener buenos pensamientos, Señor, buenas acciones, buenas actitudes, Señor, delante del prójimo. Bendito Dios, que nuestros hechos, Señor, sean los que hablen por nosotros de buenas acciones, actitudes, siendo personas humildes, honestas, reconociendo, Señor, en todo tiempo nuestros momentos, Señor, nuestras fallas, nuestros errores, nuestras conductas, Señor, que podamos dar esos frutos cada día más, Señor, frutos dignos de arrepentimiento. Bendito Dios, que podamos, Señor, tener un buen testimonio, Señor. En todo tiempo, en todo momento, Señor, reconocemos pues que no somos perfectos, que estamos en un proceso de aprendizaje cada día, Señor, pero que con la guía del Espíritu Santo nos podamos conducir siempre de una mejor manera, Señor amado, donde quiera que nos encontremos, Señor, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz día. Saludos para todos en este martes de alabanza, exaltación y de estudio de la santa palabra del Señor. Este martes el tema escogido es el siguiente: la conciencia, el instrumento para lo bueno o para lo malo. Antes de hablar de este tema tenemos que sacar un concepto. Y el concepto que nosotros vamos a manejar en este estudio no es el concepto que tiene el mundo entero de lo que es la conciencia, sino que nosotros lo vamos a llevar según la palabra del Señor. ¿Qué es la conciencia? De manera sencilla, la conciencia es esa voz interna que todo ser humano tiene, ¿verdad? Todo ser humano tiene conciencia. Ahora, ¿en qué nos ayuda a nosotros la conciencia? Hablando espiritualmente, hablando según los parámetros del Señor. La conciencia en todo ser humano lo ayuda a entender, a reconocer sobre sus actuaciones, sobre sus decisiones, aquellas que podríamos catalogar como buenas decisiones o aquellas que pueden ser malas decisiones, malas actuaciones. Entonces, esa voz interna que todo ser humano tiene, esa vocecita que se parece tanto a nuestra propia voz, nos va a ayudar, nos va a aconsejar, nos va a decir cuando estamos haciendo cosas buenas, según los parámetros, vuelvo y repito, de la Biblia. Porque todo ser humano en sí mismo se ve bueno. Todo ser humano, según su propia conciencia, se ve bueno. Es más, muchos han tomado la decisión en su propia conciencia de creer que nadie rige su vida. No existe tal persona llamada Dios para que rija su vida. El hombre hace según su propio deseo. Entonces,
la conciencia como un instrumento, perdón, es el instrumento que Dios ha dejado para ayudar a los hombres a que entiendan que cuando hacen lo malo, es esa misma ley de Dios que aunque ellos no lo quieran reconocer, y cuando hablo de ley, hablo de la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido, que es lo bueno y lo recto y que es lo malo, que es lo que Él aborrece. Aunque ningún ser humano quiera reconocer que existe Dios, de plano lo quiere sacar de su vida, en su conciencia Dios no existe, en sus actuaciones Dios no existe, aunque ellos quieran omitir la existencia de Dios, no pueden, porque Dios les ha dado esa conciencia. ¿Qué pasa con la conciencia de una persona que no es cristiana? Ella puede verse a sí misma, bueno, yo soy buena persona, yo hago lo bueno, yo me porto bien, soy buen padre, soy buena madre, soy buen hijo, hago las cosas que veo que son naturalmente buenas. Pero esa persona se está examinando y se está evaluando según sus propios parámetros. Los parámetros de Dios son distintos, porque Dios no pide que el hombre se vea a sí mismo bueno. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y por tanto están destituidos de la presencia del Señor. Entonces Dios, sabiendo y conociendo cómo es el ser humano, le dejó la conciencia. Entonces, ¿cómo me ayuda a mí, una persona que nunca ha leído la Biblia, una persona que nunca ha ido a la iglesia, una persona que rechace de plano a Dios, cómo me ayuda a mí esa conciencia? La conciencia te va a decir a ti, según Romanos 2:15, cuando haces lo malo. Es ese instrumento que Dios está usando para que todo ser humano reconozca que cuando hace algo malo, de plano, ¿por qué tiene que pensar que está haciendo lo malo? Es la misma palabra de Dios, aunque no haya ido nunca a la iglesia, que le advierte que lo que está haciendo no es bueno. Pero vamos a tratar brevemente la diferencia entre una persona natural. Cuando nosotros hablamos de una persona natural, es aquella que no ha venido a Cristo, no ha reconocido sus pecados, se ve bien, por tanto no tiene por qué pedir perdón. Él no mandó a Dios a que viniera del cielo a morir en la cruz. Vamos a decir lo que es esa persona natural, que lleva su vida según su ritmo, pero alejado del Señor. No está consciente que necesita un Salvador. Esa es la gran diferencia entre una persona natural, como lo llama la Biblia, cuando se acercó a aquel hombre llamado Nicodemo y se quedó asombrado cuando el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque él, como una persona religiosa, conocedora de la palabra de Dios según la ley, actuaba conforme a la ley, pero no se veía mal a sí mismo, no se veía pecador. Y esa es la gran diferencia entre una persona que ha recibido a Cristo, ha confesado delante de él su pecado y pide al Señor le lave y le perdone. Entonces viene el Santo Espíritu de Dios a guiarnos. Ya no va a ser la conciencia me puede llevar a reconocer esto. Ahora va a ser el Espíritu Santo quien morando en cada persona va a ayudar a cambiar toda una estructura acostumbrada al pecado, a llevar una vida consciente. Sin Dios, ahora va a ir cambiando, transformando, ¿verdad? Esa es la diferencia entre una persona natural que no tiene al Señor, que no tiene al Espíritu Santo. Es por eso que vimos necesario hablar este martes de lo que es la conciencia, el instrumento que te puede ayudar para, gloria a Dios, para lo bueno o para lo malo. Entonces, tenemos que reconocer, y cuando actuamos en conciencia, reconociendo que estamos separados de Dios, que ese dolorcito, esa cosa extrañita que siente cada ser humano cuando hace lo malo, es Dios convenciendo de que lo que se hace no es correcto. Miren, las personas que se ven bien a sí mismas son las más pecadoras.
Porque inconscientemente, hablando de conciencia, la inconsciencia, inconscientemente le están diciendo a Dios que no necesitan un Salvador. Ese es uno de los peores pecados que hay. Decir, yo soy bueno, no he hecho nada malo, yo honro a mis padres, pero es que la Biblia nos dice claro, no es por obra para que nadie se gloríe delante del Señor. Es por la obra y la gracia de nuestro Señor Jesucristo que viene a nuestras vidas cuando reconocemos nosotros primero que hemos pecado contra Él. Es por eso que en este martes te invitamos a que hagas esta oración. Si sientes de corazón que tú estás actuando de una manera conscientemente así, escucha la oración y repítela en tu corazón. Padre Señor, reconozco en esta mañana que mi conciencia muchas veces ha sido un instrumento que tú has usado para instruirme, para corregirme, para no hacer las cosas que a usted, Señor, aunque nunca leí la Biblia, nunca he ido a una iglesia, nunca he escuchado la predicación de tu palabra, pero hoy reconozco que ese ha sido un instrumento que usted ha utilizado para convencerme que he hecho algo malo. Yo te pido en esta mañana me ayudes, Señor, a entrar en ese conocimiento pleno y absoluto que necesito salvación, que lejos de ti, Señor, no puedo hacer nada, que ninguna de las obras buenas que yo pueda creer que estoy haciendo me van a dar el privilegio de ser tu hijo. No, soy tu hija, Señor, a partir que reconozca que soy pecadora y que necesito salvación. Te ruego, obres en mi mente y en mi corazón y en mi espíritu para que yo pueda reconocerte como Señor y Salvador de mi vida. Te doy las gracias en esta mañana por hacerme tu hija, Padre, o tu hijo. Recibe el honor, la gloria y la alabanza. Amén y amén. Espero pues familia que este estudio te haya ayudado a entrar un poquito más en lo que es el conocimiento de la palabra del Señor. Que tengas un feliz día.